Biblioteca Argentina para Ciegos. Colección Centenario, 100 años 100 libros. Ciclo de entrevistas, Entre Nosotros. Con el apoyo de la Fundación 11 para América Latina. Hola, hola, amigas y amigos de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Bienvenidos una vez más a este su ciclo Entre Nosotros. Conversaciones con autores y autoras de la colección 100 años, 100 libros de la Biblioteca Argentina para Ciegos, BAC, proyecto que se desarrolla en el marco del centenario de la biblioteca, acontecido en 2024 y que tiene el apoyo económico de la Fundación 11 para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina, FOAL. En esta oportunidad me encuentro muy contenta porque estoy acompañada de uno de los autores de la colección, cuyo libro está entre los primeros títulos que la conforman, una novela breve muy interesante de la que vamos a estar hablando en un momento más. Les voy a presentar a Ricardo Sumalavia y para ello vamos a hacer una síntesis biográfica. Ricardo Sumalavia nació en Lima en 1968, es doctor en letras por la Universidad de Burdeos, vivió en Corea del Sur y Francia, fue responsable de la colección Underwood y la colección Orientalia en la Pontificia Universidad Católica de Lima, donde actualmente es director del Centro de Estudios Orientales y también es docente. Ha publicado los libros de cuentos Habitaciones y Retratos Familiares, los libros de microrelatos Enciclopedia Mínima, Enciclopedia Plástica y Enciclopedia Vacía, El Gran Sueño, y las novelas Que la tierra te sea leve mientras huya el cuerpo, No somos nosotros, Historia de un brazo, que es el libro sobre el que va a estar girando nuestra charla el día de hoy, y Croac y el nuevo fin del mundo. Eh, Ricardo nos acompaña desde Lima y yo en principio te agradezco, Ricardo, por hacernos un tiempito dentro de tu espacio de vacaciones para tener esta charla y por tenerte entre nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo están amigos, amigas? Un placer aquí compartir desde Lima, aprovechando la tecnología y algo de disponibilidad de tiempo también para poder comunicarnos. Así es, de verdad que nos complace mucho. Bueno, sí, justo gracias a la tecnología estamos teniendo la posibilidad de incorporar estos nuevos títulos, y de convertirlos al sistema Braille, de hacerlos disponibles para personas con discapacidad visual acá en Argentina, pero además, gracias a la tecnología estamos teniendo este acercamiento a autores y autoras, y en este caso a ti, y eso nos contenta muchísimo. Hoy vamos a estar conversando sobre una novela breve titulada Historia de un brazo, que los usuarios y usuarias de la biblioteca podrán conseguir con el número 6 de nuestra colección, y que es una historia que juega con lo extraño. Como su título bien lo dice, ahí no hay spoiler, es la historia de un brazo, pero a través de esa historia también se nos muestra la relación de un padre con su hijo, la historia de un hombre que tiene una particularidad porque tiene eh, un miembro más, un brazuelo, como lo llamas en la novela, y las peripecias en las que este hombre participa con ese brazo que viene a ser casi un personaje en sí mismo. Lo decíamos ahorita cuando nos saludábamos tras cámaras, y me gustaría comenzar por ahí. Preguntarte cómo ocurre que que esta particularidad, esta condición física de este personaje
termine cobrando una relevancia tan importante o tan destacada en la novela, como que este brazo, este tercer brazo, y espero con esto no estamos spoileando nada, me parece, cobra esta dimensión de ser un protagonista. Mira, bueno, primero quiero también agradecer la oportunidad de que mi novela Historia un brazo pues llegue a más lectores a través de la biblioteca y de este sistema que definitivamente eh, transmite a través de otros medios pues de la escritura a otro tipo de escritura. Hay una suerte de traducción también que ese día siempre me ha gustado, siempre me atrae, cómo las historias o el lenguaje pues va cambiando, se va alterando, se va enriqueciendo a través de cambios de signos y otras formas. Y qué buena oportunidad que, como digo, que mi novela esté ahora entre ustedes. Mira, acerca de este personaje, que cuando, por ejemplo, digo este personaje, ¿a quién me refiero? Porque es la historia de un escritor que es una suerte de alter ego, aunque en la novela el escritor es un poquito mayor de la edad que tengo ahora, que he cumplido años hace poco. Soy un feliz capricorniano ahora, que han anunciado que además este año viene con todo para los de Capricornio, así que eso me alegra. Y bueno, entonces ese escritor resulta que estaba acostumbrado, porque tiene un padre, pero que acá ya anciano, con problemas de demencia senil, problemas renales, y que tiene que ser dializado, y que bueno, lamentablemente pues fallece en estos procesos de diálisis, y la gran sorpresa para él y para el resto de su familia es, además de la muerte, bueno, que de alguna manera ya era previsible en estas circunstancias de salud del padre, la sorpresa era la sorpresa de otra persona, que una nueva enfermera descubra pues que este paciente que acaba de fallecer tiene 3 brazos, ¿no? Cuando para la familia, para el narrador y el resto de familiares era algo normal, habían crecido con ello, es decir, lo habían, una palabra que ahora se utiliza mucho, que es el de normalizar, digamos, lo habían normalizado, es decir, en ningún momento lo vieron como algo extraño, digamos, o de repente extraño hasta cierto nivel, pero que en la familia, en ese entorno, no causaba repulsión, molestia. Es más, el hijo tiene gratos recuerdos, además, durante la que se narran durante la novela, y en otros momentos también de extrañeza. Fíjate cómo voy llegando, cómo me voy aproximando a este personaje. También lo comentábamos minutos previos aquí de este encuentro. Y hay una anécdota que me gustaría contarles, que no lo mencioné antes. Que una vez leí una crónica, un texto, una reflexión literaria de un escritor mexicano, Sergio Pitol, donde él hablaba de un autor austriaco. Ahora mismo se me va el nombre del autor austriaco, pero Pitol cuenta una anécdota que este escritor austriaco se había enamorado de una bailarina, de una vedette hermosa, joven, y que quería pues seducirla. Iba todas las noches al final de la función a tratar de seducirla, y nada, fracaso tras fracaso diariamente. Hasta que una noche logra convencerla y se van juntos a un hotel, él y la mujer hermosa, la vedette. Y resulta que cuando la mujer se está desnudando, él descubre que ella tiene una protuberancia en el cuello, en la base del cuello. Una protuberancia que no la había visto nunca durante los espectáculos. Y se cuenta, Sergio Pitol cuenta que este escritor austriaco se espanta, se horroriza con esta protuberancia y sale huyendo, abandona a la mujer. Entonces yo cuando leí esta historia, y yo era bastante joven, yo tendría en la época, no sé, 19, 20 años, a mí me impactó mucho varias cosas. El hecho de que el escritor se espantara, es decir, la considerabas una mujer hermosa y de pronto por un detalle pasó a ser un monstruo, ¿no? O sea, pasó de la hermosura a la monstruosidad en segundos. Y eso me llamó poderosamente la atención. Entonces, ¿dónde está? ¿En qué momento y por qué se da ese tránsito? O sea, pienso que está más en nuestra mente que en la condición misma, ¿no? Es algo más, una construcción que tenemos, una construcción estética también cultural, que el hecho mismo, que la situación misma.
Eso por un lado. Y por otro lado, cómo se debió haber sentido esa mujer? Esa mujer hermosa que de pronto es de haber sido deseada por largo tiempo y de pronto ser rechazada de la manera más grosera y terrible. Y esto, claro, siendo muy joven no lo tenía yo del todo claro, pero fue algo que se me quedó en la mente, circulando, dando vueltas, apareciendo de una manera tangencial en algunos de mis relatos primeros, en mis cuentos breves, hasta que cobró forma, digamos, hasta que cobró dimensión en esta novela, ¿no? ¿Por qué? Porque yo venía escribiendo desde mis inicios, desde mi primer libro de relatos, Habitaciones, siempre me ha preocupado el tema de la relación familiar. Las relaciones familiares siempre han sido muy importantes en todos mis cuentos y novelas, los microcuentos también. Entonces, y esta idea de la belleza y la monstruosidad también es algo que me atrae como lector, como escritor. Y Lima, además, también desde mis primeros relatos, ha sido un motivo literario muy, muy intenso, como una ciudad misteriosa, una ciudad hermosa y horrible al mismo tiempo. En el imaginario popular está la famosa frase de Lima la horrible, que viene de un poema, de un verso del poeta César Moro, y que luego se utiliza como título de un libro de crónicas, de ensayos de Sebastián Salazar Bondi. Entonces, en el imaginario peruano limeño está siempre esa imagen de Lima la horrible, pero que al mismo tiempo, como digo, es hermosa, te atrae y te repulsa. Entonces dije, voy a hacer esa sumatoria de Lima, la familia y mi interés por entre lo fantástico, lo sobrenatural, lo bello y lo monstruoso, y lo voy a juntar, ¿no? Y quizás con un cuarto elemento adicional, que es mi experiencia oriental. Yo viví en Corea del Sur, he estudiado la literatura coreana, soy profesor de literatura coreana, también un lector de literatura japonesa, y en estas estéticas asiáticas también un tema recurrente es la belleza y la monstruosidad, pero no como opuestos, sino como complementarios, donde necesariamente tienen que, tanto la belleza como la monstruosidad están allí intercalando roles. Entonces eso me interesó mucho en la literatura oriental, así que ese eje también lo tomé, se sumó a este proyecto, que ahora lo puedo decir casi de una manera bastante racional, pero en ese momento no, en ese momento era bastante intuitivo, ¿no? Quería contar una historia y bueno, ahí se dio esta confluencia y dije, bueno, ya está todo, y la idea era, bueno, desarrollar esta historia familiar a través de este punto de arranque, que en realidad es una novela que tiene doble punto de arranque. El primer punto de arranque es la muerte del padre y que una persona extraña descubra que tiene 3 brazos y lo ve como un monstruo, y pocas páginas después, esto tampoco es un spoiler porque está en las primeras páginas, descubrir que hay una acusación a ese padre, lo están acusando de asesinato, ¿no? Alguien que manda un correo electrónico anónimo se alegra de la muerte de este padre y dice que se ha hecho justicia porque él también fue causante de la muerte de una mujer. Entonces, claro, este hijo, este escritor, que de alguna manera había idealizado a su padre, que había tenido una relación muy particular además con el padre, ¿no? Donde es un caso curioso, anómalo también, de una excesiva comunicación con el padre. Muchas personas suelen quejarse de una poca comunicación con los padres, con la madre, pero en esta novela no, al contrario, este personaje habla mucho con su padre y su padre ya rompe los límites de conversar con un hijo y siente que está hablando con un amigo, con un compadre, con un compinche, y creo que según la historia se le va la lengua, ¿no? Hablando cosas que un hijo no debería escuchar, creo yo, pero en la novela sí se da. Entonces establezco pues estos vínculos un poco perversos también. No voy a negar que esa idea de la perversidad también me atrae estéticamente. Como digo, es jugar entre pimponear de un lado a otro de lo bello a lo monstruoso, ¿no? de lo sublime a lo perverso, a lo enrarecido, y no mostrar, digamos, en el sentido de mostrar buenos y malos, sino más bien matices, ¿no? Creo, porque la vida en sí hay que verla con matices, no todo es blanco y negro, ¿no? Es una manera
de ver la vida simplificada, creo yo que nos puede hacer mucho daño y que de alguna manera lo estamos viviendo en estos días con todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Por el hecho de simplificar, ¿no? Y no querer ver los matices. Que creo yo que a un artista, un escritor, lo que más le interesa son los matices, creo yo, ¿no? En todo caso, es algo que a mí como narrador me interesa y que traté de llevarlo adelante en esta novela en particular, concentrándome en esta idea del brazo, ¿no? Que como también lo comentábamos antes, eh, por ejemplo, en una entrevista, cuando apareció el libro, la periodista me comentaba que le sorprendía la presencia del tercer brazo, pero que al mismo tiempo le parecía natural, decía ella. O sea, ella no había visto los textos de biología, de genética, y decía, pero se le hacía entre extraño y natural. Yo le digo, claro, es natural porque genéticamente eso es posible, ¿no? Claro, lo imposible con lo que juego aquí de lo fantástico es que ese tercer brazo pueda ser causante así como es causante de placer sexual, porque esta novela tiene también esa connotación sexual, también puede ser causante de la muerte, ¿no? No es algo que se explique tan claramente en la novela. Juego con la ambigüedad, con los rasgos de la narrativa fantástica que me atrae y que he practicado también en otros cuentos. O sea, de alguna manera esta novela, para ir cerrando esta parte de la respuesta, creo yo que redondeó hasta lo mejor que yo he podido, con las herramientas de las que he dispuesto, toda una etapa. No digo que quería cerrar, sino que quería moldear, ¿no? Después de varios años de experiencia, de cierto aprendizaje, de la escritura, a poder plantearme las preguntas de otra manera, de una manera narrativa, ¿no? Sin querer pontificar o dar moralejas, ¿no? Yo soy un escritor muy alejado de ello. Por eso es que recién ahora, a la distancia, es que puedo ir explicando algunas cosas que creo ver en mi novela, como un lector. He pasado a ser un lector más de mi novela, ¿no? Y que aprecio cuando otras personas me dan sus pareceres, porque a veces yo digo, eso no lo había imaginado, pero bueno, es totalmente coherente. Y de esa manera es que esta historia, es que este brazo ha tenido pues su trayectoria privada y pública. Am, Yo quiero rescatar algunas de cosas que dijiste que de hecho traía como preguntas para ti después de haber leído Historia de un brazo, sobre todo, y vamos a comenzar con esto justo de los que decías de los matices y de la ambigüedad, ¿no? Porque efectivamente, y ya lo expresabas hace un momento, juegas como con pares de elementos, como con parejas de conceptos que vas armonizando y que dejan de ser opuestos, opuestos como los vemos casi siempre en la cotidianidad y que justo esto que decías, que ahorita nuestro mundo parece estar entrando en un maniqueísmo en el que otra vez o es blanco o es negro y se abandonan todos los tonos de gris, ¿no? Pero dejan de ser opuestos para convertirse casi en una dicotomía, es decir, la belleza no puede existir sin la monstruosidad y viceversa, que sí recordaba cuando lo decías, recordaba justo esta sensación que tuve cuando leí Historia de un brazo, que fue la misma que tuve cuando leí la historia, una novela de Kenzaburo Oe, que es japonés, que justamente también tiene que ver con una malformación bastante compleja que tiene uno de los personajes y justamente está todo el tiempo como abordando el tema de cómo el cuerpo se ve sometido a estos conceptos, ¿no? O la belleza o la monstruosidad y cómo a veces uno no puede existir sin el otro. Y pensaba también en este manejo qué haces de los acontecimientos que vas narrando y en el que vas sometiéndonos en principio a una suerte de atmósfera
que podríamos pensar como onírica en algunos sentidos, pero en el que también estás haciendo una seria reflexión sobre lo que es la memoria y cómo la memoria es al final una reconstrucción que está atravesada también por el lenguaje. Entonces, la memoria y el sueño están ahí también como en esta relación ambigua o de tensión o de complementariedad. Y por otra parte, pensaba también, cuando mencionabas esto, que Eloy Tizón señalaba en una reseña de este libro que a veces como lectores, y a mí me pasó un poco eso también, no sabemos si nos estás contando de forma seria una comedia o si estás ironizando y generándonos en clave de humor la historia de una tragedia familiar, ¿no? Y eso también da cuenta de un discurso en el que los recursos se van complementando para o mostrarnos acontecimientos muy fuertes con mucha, digamos, ligereza, capaz no sé si esta sea la palabra más adecuada, pero es la que me viene ahorita a la cabeza, o episodios más llanos y más humorísticos con una profundidad y con una resonancia que nos da para la reflexión y para un poco la divagación hasta filosófica, si se quiere, ¿no? Esto de la ambigüedad es algo que buscas de forma premeditada, que te surge así, que vienes trabajando, es influencia de los orientales, como decías. Cuéntame un poco, vamos a profundizar en esto. Sí, mira, yo creo que la ambigüedad está muy presente en toda mi narrativa, Ujú, en más de un 90%. En casi todo lo que he escrito no es tan fácil detectar la estructura clásica de una exposición, un nudo, un conflicto y cómo se resuelve ese conflicto, ¿no? Donde tiene las cosas ujú, claras. Hay un problema, cómo se resuelve el problema, para bien o para mal, de los personajes. Es algo que por mis lecturas, por mi forma de ser, por muchas razones, ¿no?, que confluyen en el momento creativo, cuando he escrito me he sentido más cómodo jugando en la ambigüedad, jugando en esa nebulosa, poniendo a personajes en situaciones aparentemente cotidianas, aparentemente sencillas, pero que resulta que detrás de todo ello se encierran misterios que no se revelan necesariamente, simplemente sabemos, palpamos el misterio, pero no logramos entenderlo, ¿no? Sabemos que hay un secreto, pero no lo sabemos, pero sabemos la existencia del secreto, pero no sabemos cuál es ese secreto. Esa idea me atrae mucho. Creo que, creo que también tiene que ver un poquito con los limeños. Creo que los de Lima somos un poquito así. Es decir, que somos, por ejemplo, nos tildan de ser muy educados, muy formales, pero yo creo que detrás de esa formalidad, de esa cortesía, guardamos muchas cosas también. Tenemos muchos secretos en la familia, ¿no? Que es verdad que eso pasa en todo el mundo también, pero creo que en nosotros como que es un rasgo mucho más marcado, ¿no? ujú. Y fíjate, por mucho tiempo, de niño, yo me acuerdo, y eso me acordé de esto ayer, y ahora te lo digo también, por alguna razón durante, hasta no sé, hasta mis 7 8 años, yo decía, yo tengo una familia feliz. O sea, mi familia es feliz, mi familia es perfecta. Y lo que sí era lo que siempre había creído, hasta que ya tener a los 8 o 9 años, tener una mayor conciencia y tener una mirada distinta. No es que haya estado en medio de una familia monstruosa, para nada. O sea, es una familia, la sigo catalogando de hermosa, pero con misterios, con secretos, con problemas, como cualquier otra familia. Pero que resulta que me vengo a enterar ya de grande, ¿no? Nada trágico, pero que sí me sorprendió y me cambió el esquema, me cambió mi paradigma, digamos, de ver a las familias. Y creo que de alguna manera no lo he terminado de resolver, dado que me lleva a seguir escribiendo al respecto, ¿no? O sea, ahora me atrae, ya tengo un acercamiento
ya mucho más curioso, ¿no? Me gusta mucho saber, o sea, si yo sé que hay misterios a mi alrededor, me gustaría conocerlos, o el hecho mismo de la existencia del misterio, como te digo. Yo creo que eso ahí me ha ido moldeando, en toda mi literatura, y ha hecho que en algunos relatos queden un poquito como en el aire, ¿no? Este año voy a publicar nuevamente un libro de cuentos o retratos familiares, este es el tema familiar, donde muchos de ellos, fíjate, ahora que tú mencionabas, y me halaga, lo tomo como un halago cuando has recordado una novela que Saburo una vez un amigo japonés, que es profesor de español, leyó un libro de cuentos, retratos familiares mío, y me dijo, pero no me lo dijo como un halago, me lo dijo como una descripción, y de repente hasta como una crítica, siendo él japonés, me dijo, he leído tu libro de cuentos, pero me parece un libro japonés. Entonces, claro, me lo dijo, él creo que me lo dijo hasta ofendiéndome, pero para mí fue un halago enorme, ¿verdad? Que digo, qué maravilla. No es que yo quiera parecer muy japonés, pero sí me gustaba esa estética enrarecida, de la belleza enrarecida a través de silencios, ¿no? No que me digan esto es bello, ¿no? Sino que en esa, como estar en medio de la tiniebla y darte cuenta de que algo es bello. No dice, pues, ¿cómo va a ser posible que en medio de la tiniebla pueda toparme con la belleza? Bueno, sí, literariamente, artísticamente, con la literatura, con la narrativa, con la poesía, con la música, las artes plásticas, etcétera, con todas las artes, eso es posible, ¿no? Percibir la belleza en las tinieblas. Y eso me gusta como estética, y trato de hacerlo, pero ojo, no es que diga ahora me siento a hacerlo así. Ya tengo el esquema interiorizado, o sea, me puede surgir cualquier tema, cualquier argumento, y lo voy a terminar distorsionando, llevando espacios ambiguos a nebulosas para ver luego qué sucede. Y muchos relatos los termino sin la conclusión final, sino dejarlo en ese ámbito nebuloso, ambiguo, y que el lector se quede más con una sensación que con una certeza, ¿no? Eso pasa con mucho en mis relatos, creo yo, para bien o para mal de los lectores, y que bueno, como digo, yo lo tengo interiorizado y me moviliza a seguir creando historias allí al respecto. Por ejemplo, ahora he estado revisando unos cuentos que tenía inéditos, que los tenía en un cajón, los he recuperado, quiero armar un libro nuevo de cuentos, y le veo mucha familiaridad. No hay nadie con un tercer brazo, pero por ahí son cuentos familiares, de alguna manera, ¿no? Cuentos que se comunican. Eso me gusta también, que mis relatos de alguna manera se comuniquen unos con otros. Y otro tema que tú también has mencionado, que es muy importante que exista en la novela, que es la memoria. Porque hablo de la memoria en distintos planos, ¿no? Esto ya te lo digo como lector que relee su novela después. El padre tiene Alzheimer, y el padre confunde a su hijo, al narrador, al escritor, lo confunde mucho con un hermano, ¿no? Y claro, esto es muy común. Yo cuando volví de Francia, mi padre estaba vivo, y eso le pasaba a él frecuentemente, me confundía con un hermano, con un tío mío, llamado Félix, que es el nombre también allí en la novela, y cada momento me confundía, sí, Félix, porque te acuerdas que de niño, es decir, mi padre tenía una memoria, un recuerdo, pero que lo estaba supuestamente compartiendo con alguien que iba a compartir esa memoria, pero era otro interlocutor, no era el que él imaginaba. Y luego hay un tema, y luego el padre empieza a distorsionar sus recuerdos al punto que asume como hechos reales las ficciones que ha escrito su hijo, que es escritor, que en algún momento habrá leído sus libros, sus cuentos, sus novelas, y resulta que ahora las asume como algo personal y las cuenta como si las hubiera vivido, ¿no? Entonces, claro, ahí está la novela, sí, ahí hubo un nivel sí de conciencia donde juego con estos planos de lo acontecido frente con lo imaginado o lo que uno cree que ha vivido, ¿no? Y luego, en otro plano más, cuando al narrador se le informa esta acusación de su padre que ha asesinado a alguien, donde uno se pregunta, a ver, entonces todos mis recuerdos, todo lo que yo he vivido con él, todo lo que
puedo traer a la mente ahora, todo lo tengo que reconstruir desde la imagen de un posible padre asesino. O sea, tengo que reconstruir mi memoria con él. ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto somos capaces de hacerlo o no? ¿O no somos capaces de hacerlo? Entonces, el tema de la memoria, como te mencionaba, tú lo has dicho también, sí es relevante en esta, entre otras aristas que espero tenga la novela, ¿no? Sí, porque además, y justo me parece que abona a esto que comentabas también con relación al misterio que se va tratando de desentrañar o que el protagonista comete la tarea de resolver. eh, Abona al hecho de cómo afrontar la búsqueda de una suerte de verdad, comillas, comillas, ponele, este, cuando la materia prima con la que contamos es toda una construcción hecha a base de lenguaje, o sea, de lo que el otro me contó que recordaba, pasando por un proceso en el que la memoria está comprometida y en la que esta frontera, como bien decías, entre lo imaginario y lo real, entre lo acontecido y lo contado, es tan difusa, ¿no? Entonces, me parece como fascinante el modo en que nos vas introduciendo en una búsqueda que parece en sí misma un disparate, porque digamos que el punto de partida de esa búsqueda es bastante movedizo, como movediza es la memoria y movedizo es el lenguaje, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el lenguaje también es algo clave que has mencionado en toda mi literatura. Siempre me ha interesado esas limitaciones del lenguaje, el lenguaje como parte de nuestro ser, de nuestra identidad, de nuestro... Es muy curioso porque el lenguaje, la voz, es que surge de nosotros, es una prolongación de nosotros, es una prolongación de nuestro cuerpo. En realidad nuestra voz no está dentro, sino justamente se manifiesta cuando se exterioriza y está bien parte de nosotros, ¿no? Eh, Esto lo dicen varios teóricos que también retomo esta imagen y, y eso también me ha interesado, justamente por eso el narrador es un escritor, que de alguna manera también por eso está interesado en escuchar a su padre y bueno, y ya con cierta condescendencia, ¿no? Ya deja de corregir a su padre cuando empieza ese padre a mezclar las historias. Y también cuando en esa construcción el padre deja de ser padre, fíjate el lenguaje, ¿no? El padre pasa a ser, lo que está en el epígrafe, el padre empieza a convertirse en una suerte de hijo. Y el hijo se convierte en una suerte de padre. Es decir, a través del lenguaje cambian los roles también, ¿no? Cambian los roles. Y este narrador también tiene un hijo, ¿no? O sea, allí hay abuelo, hijo y nieto. Entonces, en esa suerte de cambio de roles, que los roles los cambia la palabra, el lenguaje, ¿no? Ya no solo eres mi padre, pero tengo que tratarte como un hijo, ¿no? Y el hijo, el padre dice, bueno, ahora tú eres mi hijo, pero ahora tú me tratas como un padre. Genera pues una nueva mirada, una nueva reconstrucción del entorno, ¿no? De lo que está pasando allí entre los personajes. Ahora, fíjate, en esta novela técnicamente no ha podido pasar nada, es decir, la anécdota es, se murió este señor, descubrieron, bueno, que tenía un tercer brazo, era como lo anecdótico, y punto, lo entierran y se acabó la historia. Incluso más allá de ese email anónimo que lo acusa, porque ese email solo es una acusación, no hay materia, en realidad, a diferencia de una novela policial donde uno encuentra pistas concretas, tangibles, aquí no las hay. O no tan evidente en todo caso, ¿no? Ujú, No es ujú. que todo es una reconstrucción de la memoria y la memoria se reconstruye no solo con imágenes sino con palabras, ¿no? Con sensaciones. Y es así como he armado esta novela, una novela breve. Además el formato de la brevedad también me atrae mucho y creo que se daba bien o se daba mejor para esta historia que llevé a cabo con Historia de un brazo.
ese es un punto al que voy a ir, pero antes me gustaría rescatar otros dos atributos importantes de la novela que señalaste cuando me contestabas la primera pregunta. Una en cuanto a el tema de lo familiar, que contrario a las exploraciones que vemos en algunos otros libros en los que la exploración de la disfunción en lo familiar, disfunción por llamarlo de alguna manera, digamos, estas relaciones que siempre tienen algo que nos aleja, como bien decías, de la perfección. eh, Acá, contrario a otros libros en los que esa disfunción se puede manifestar más desde lo tremebundo, desde lo horrible, desde la violencia, como desde otras aristas que también están en las familias presentes. Acá la disfunción más bien va por vía de, podríamos llamarlo de exceso de cariño. Esta cosa de la ex esposa que, habiendo enviudado de su segundo marido, decide que va a acompañar a este personaje, al padre del narrador, en su enfermedad para cuidarlo, o esto que señalabas hace un momento o hace un rato con relación a esta relación de intimidad tan estrecha entre padre e hijo en la que ah, ya son casi amigos de la barra y hay un nivel de confesión y de cercanía que traspasa lo que usualmente se entiende como la comunicación entre un padre y un hijo, o eh, digamos, como que lo disfuncional acá más bien es que funciona demasiado bien. Este, y eso también termina siendo perturbador, podríamos pensar, ¿no? Esto surgió justo, esto que decías de del cambio del esquema o de la transgresión de este esquema, este, ¿fue algo de lo que te diste cuenta, que premeditaste, que surgió solito? A mí siempre me da mucha curiosidad pensar cómo se dan estos procesos cuando se está dando la escritura de estos temas, digamos, que además para ti, ya lo has dicho, son tan importantes y estás explorando permanentemente. Sí, mira, lo que pasa es que cuando vas escribiendo una historia, luego te vas preguntando, pones un personaje y luego te preguntas qué te conviene en la historia, que esté acompañado, que esté casado, que esté soltero, que tenga hijos, que no tenga hijos. Si bien esta historia toma muchos elementos de mi vida real, de mi familia, y que claro, solo las personas que están muy cerca a mí podrían reconocer situaciones, también estas mismas personas me dicen que he cambiado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me convenía que este hombre solo tenga un hijo. O sea, Ujú. no, para efectos de la novela no me convenía que haya hermanos, porque me hubieran derivado a otro tipo Mm. de reconstrucciones de ese pasado, confrontando con lo que recuerdan los hermanos. Ya era como abrirlo. Entonces, chao hermanos, ¿no? Para la novela. Y yo tengo hermanos, tengo varios hermanos más. Y mi madre, bueno, la novela la escribí cuando mi padre estaba vivo, ahora ya no. Y mi madre, bueno, nunca, siempre se han vivido, han pasado toda la vida juntos con mi padre, desde que tenían, no sé, 22, 20, 22 años, toda la vida han estado juntos. Entonces, pero no me convenía una pareja así feliz, feliz al 100%, tenía que separarlos y juntarlos de alguna manera, ¿no? Para efectos de que esa madre, la madre del narrador, pueda tener cierta objetividad frente a su marido, ¿no? Porque con tantos años de convivencia podría perderla, de repente no, pero podría perderla, entonces quería que pueda haber cierta frialdad también allí. Cierta practicidad, no frialdad, cierta practicidad, ¿no? Que se manifiesta con la bondad, porque es una mujer, como bien tú has descrito, que podría decirle, bueno, tú fuiste mi marido, eres el padre de mi hijo, pero adiós, estás enfermo, qué pena, cada uno su vida, pero no, decide ir a cuidarlo, ¿no? Lo cual lo menciono como anécdota en la vida familiar, a mi madre no le he hecho ninguna gracia, hasta ahora me lo recuerda, porque me dice, ¿por qué me has puesto como una mujer divorciada? Digo, pues no eres tú, mamá. Lo más distinto que puede haber ese personaje en la novela es mi madre, pero ella se asume, ¿no? Eso me hace mucha gracia. Entonces, hay cosas, como te digo, que han ido surgiendo porque
para una novela breve tampoco convenía recargar de personajes, ¿no? Entonces uno va afinando, va perfilando. Y claro, y también, claro, hay anécdotas que mi padre sí, cosas que me ha contado, cosas que me sucedían con él. Sí era un padre efectivamente que me contaba muchas cosas. Y como yo soy el último hijo, creo que él ya, a diferencia de mis otros hermanos, conmigo sí llegó a una relación en la que sí me contaba, no era su confesor, pero poco faltaba para ello, ¿no? Pero claro, yo ya era alguien que se estaba formando como escritor. ¿Y qué cosa más quiere un escritor que las historias? O sea, un escritor quiere imaginar mucho, pero si te las cuentan, pues obviamente es lo ideal. Entonces, claro, mi padre se dio cuenta de eso y me contaba y me contaba y me contaba cosas. A diferencia, ahora bueno, ahora mi madre también me cuenta muchas cosas, pero mi madre ahora se cuida de lo que me cuenta. Incluso hace 2 días mi madre me estaba contando una historia y en el momento, pero clave de la historia que me está contando, me dice, pero ya no te voy a decir nada porque lo vas a poner en un libro. Me hace mucha gracia. Yo le digo es que depende, no es que esté contando la vida de mi familia a todo momento, sino que depende si lo puedo utilizar y lo pongo no tal cual, hago muchos cambios. Todos los escritores hacemos eso, reconstruimos, porque utilizamos la palabra. Es decir, lo que se ha vivido, lo estamos reconstruyendo, rearmando a través de la palabra, y eso le da muchos efectos. Lo que tú mencionabas al citar a Eloy Tizón, ¿no? O sea, una tragedia, mostrarla desde la comedia, o una situación cómica, mostrarla trágicamente, ¿no? Es decir, la mirada cambia todo. Y esto es lo que ha pasado con cómo han ido surgiendo estos personajes, ¿no? Incluso Katy, mi esposa, escritora, también de alguna manera, ella conoció a mi padre y de ahí he robado algunas anécdotas cuando ella conoció a mi padre y también, ¿no? Pues, también aparecen ahí en el libro, ¿no? Es genial porque además es como una vuelta de tuerca muy interesante para plantearse lo familiar. Lo familiar no está exento como de eh, eso, como de cabos sueltos, de episodios que no están tan dentro de lo, no sé, de lo que la convención dice que debe ser una familia. Y me parece que para detonar esa reflexión es interesante verlo desde esta otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva en la que todo parece funcionar tan bien que es sospechoso, ¿no? Mm. Así que esa parte debo decir que me pareció muy interesante como estrategia. Y logra el cometido porque te deja efectivamente pensando en muchísimas cosas. Este, Incluso por vía de comparativa en términos de, a ver, ¿y cómo me tocó a mí la feria, ¿no? Y lo otro que quería comentarte, que también de algún modo ya lo señalabas, es este tema con Lima. Hay muchas alusiones directas a calles, barrios, o sea, hay hay un GPS. Interesante que está planteado en la novela. Hay como un mapa que estos personajes, en el que estos personajes se están moviendo, que es dentro de Lima, que es identificable hasta cierto punto, supongo, y que denota una relación estrecha con la ciudad, o sea, la ciudad como escenario, pero también cobrando una preponderancia, más allá de ser solo un telón de fondo, se convierte también en un punto importante para el desarrollo de las acciones que se van dando, ¿no? Y cobra presencia, una presencia muy activa. Eh, esta relación con la ciudad em, me llama la atención y quisiera que me cuentes, nos decías además tras cámara que te habías propuesto sí que la novela transcurriese en Lima y que hubiera como estas referencias marcadas. Cuéntame un poco sobre esto, cuéntanos a todos. Sí, mira, en mis primeros relatos, si bien transcurren en Lima, no es algo que lo mencionara demasiado. Ni calles, ni barrios. Aparece, pero digamos, en muy pocos de los primeros relatos. Pero estando en Francia, claro, se afina la mirada hacia tu ciudad de origen, ¿no?
Entonces cuando yo venía de visita veía los cambios que había rápidamente en Lima, hubo cambios, yo estuve fuera del 2005 al 2015, Lima se transformó a una velocidad increíble. Entonces ya estando aquí y quería reconectarme con la ciudad, quería sentirme nuevamente parte cotidiana de Lima, y eso lo llevé a la escritura, pero ahí sí tuve una influencia literaria concreta, que es el escritor francés Patrick Modiano, el premio Nobel de literatura. En sus novelas, que de hecho creo que con sus novelas es que aprendí a leer en francés, me llamaba la atención su afán meticuloso de la descripción de las calles y decir, bueno, en la calle número tal pasó esto y todo. Claro, pero no lo mostraba de una manera topográfica, de mapear la ciudad, sino más bien, como tú también has percibido, que es lo que yo he intentado, de darle vida a la ciudad, que la ciudad, en este caso Lima, se integre al espíritu del narrador, ¿no? Una cuestión determinante, ¿no? El narrador también es así porque vive en una ciudad así, ¿no? Es una ciudad que te invita a esos misterios, ¿no? Es una ciudad que tiene capas. Todas las ciudades tienen capas, pero no son las mismas capas. Entonces eso me interesaba porque también, de algún modo, estos personajes, estos, lo digo de una manera más sutil en la novela, han tenido una suerte de movilidad social también, ¿no? Porque, digamos, el padre y la madre en su momento, más se habla del padre en esto, había sido obrero y luego un empleado, digamos, como socialmente va modificando, de vivir en el centro histórico, el casco histórico, el centro de Lima, la zona que se llama Barrios Altos, ¿no? Cercado de Lima, Barrios Altos, que corresponde al casco, al damero de Lima, como se llamaba antes, y luego ya en otros barrios, ¿no? Y además que está por épocas, ¿no? En esa reconstrucción de la memoria, de la juventud del padre, la juventud del narrador, todo va, o sea, por eso necesitaba de alguna manera ir puntualizando ciertas calles, ciertos barrios, ciertos distritos, para que no se piense que todo es exactamente igual, ¿no? Porque no lo es, no lo fue, y que incluso uno mismo, por ejemplo yo, si quisiera volver a vivir en el barrio donde nací, ya ha habido mucho cambio, mucha movilidad social, económica, etcétera, ya, y no podría vivir tranquilamente allí. Entonces, a pesar de que casi todas mis novelas y cuentos pasan allí, ¿no? Pues yo tengo todavía tengo un vínculo enorme con ese primer barrio, en Barrios Altos, que es un barrio donde ya definitivamente no viviría, ¿no? Por muchas otras Ujú. razones, se ha tugurizado, la violencia que hay allí, etcétera. Pero en mi imaginario, no es que antes no hubiera violencia, no se hubiera tugurizado, pero era parte, yo estaba ya, manejaba todos esos códigos, ¿no? La vida me ha llevado por otros lados, pero está allí. Entonces, en mi memoria, en lo creativo, lo reconstruyo y convivo con esa ciudad y quiero que mis personajes también tengan esa oportunidad de volver a convivir con Lima, con las diversas Limas también, porque yo no soy un escritor que pretenda decir yo quiero dar una mirada de cómo es Lima, no, es la ciudad de Lima que yo me imagino, que yo creo ver incluso saliendo a las calles, yo creo ver una ciudad, pero el de al lado, el peatón de al lado, está percibiendo una ciudad diferente. A pesar de que estemos caminando codo con codo, hombro a hombro, no estamos percibiendo lo mismo. Cada uno tiene una percepción distinta de la ciudad, ¿no? O sea, lo físico no determina tu relación con la ciudad. Es un elemento importante, pero no es que sea el único que determine. Entonces, la ciudad de Lima que aparece en Historia de un Brazo es la ciudad de mis personajes y es en la que yo me siento más cómodo en mi imaginario creativo. Y es interesante porque no, digamos, una lectora como yo que no ha paseado las calles de Lima, que espera hacerlo algún día, digamos que tiene como una primera mirada que además va eso, va como fluyendo con relación al tiempo y demás, y me encanta. Algo que ya vamos a ir cerrando, pero quería ir al tema de la estructura de la novela porque me parece que es algo que hace sentido o que termina de completar como todo este
rompecabezas que hemos ido armando poco a poco con los distintos elementos que participan de esta ficción en la que, digamos, sí, está el tema de lo familiar, el tema de la memoria y del tiempo, este misterio por resolver, este asunto con este personaje particular que es el brazuelo, el tercer brazo del padre del narrador de la historia. Pero ahora quiero hablar un poco de la estructura. La estructura viene a ser, la estructura de la novela viene también a terminar de completar este panorama en el que los lectores vamos a imbuirnos en un universo en el que tenemos que trabajar y tenemos que participar activamente de lo que está ocurriendo y con ese protagonista ir desentrañando como todos estos temas de los que hemos ido conversando, ¿no? Eh, hay una estética clara de la fragmentariedad, ya lo decías, que necesitabas la brevedad colaborando con todo esto, la economía de recursos colaborando, y me parece que también ahí hay la huella de tu labor como minificcionista, donde hay un esmero, o yo percibo un esmero, un esfuerzo importante en que no sobre ni falte nada, sino que cada elemento de cada uno de estos capítulos muy breves, este, pues abone a la acción y abone a que el lector esté permanentemente trabajando y llenando los espacios vacíos, ¿no? Entonces hay esta estética de lo fragmentario que se manifiesta en capítulos muy breves, capítulos que además no tienen ningún tipo de identificación, o sea, no están ni numerados ni titulados de ninguna manera, sino que van este, sucediéndose y van terminando, y lo que vemos son los saltos de página, y eso nos dice que vamos como a otra parte de la historia, y bueno, algunos saltos temporales o algunas elipsis que nos van guiando en ese proceso. Y luego el uso este uso de la primera persona, pero de una primera persona que en algún momento también está muy teñida por la voz del padre y jugando otra vez con lo de la ambigüedad, ¿no? Esto de la estructura, eh, digamos, cuando te planteaste la idea de esta historia, cuando esta historia empezó ya a ser llevada al papel, ¿ya tenías claro que era una historia así de breve con estas características o fue algo que, que fuiste delimitando conforme la fuiste escribiendo? Y cuánto justo de la microficción hay acá. Sí, yo tenía desde el principio clara la idea de querer escribir una novela breve. Ujú. La fragmentación también es otro rasgo que aparece en todas mis novelas. En general, es una suerte como de y cortometrajes que van sumando a una novela mayor, a una historia mayor, ¿no? En este caso, por ejemplo, revisé varias novelas breves latinoamericanas que me gustan mucho. El elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa, El lugar sin límites de José Donoso, la novela Aura de Carlos Fuentes, Mm. El túnel de Sábato, Luna caliente de Mempo Giardinelli, y algunas novelas breves de Clarice Lispector y otros más, ¿no? Entonces, eso lo tenía claro, la fragmentación también, porque tenía necesariamente que saltar, a realizar estos saltos temporales, aplicar estas elipsis, pero por ejemplo no las quise numerar, porque numerarlo por capítulos, por ejemplo, esos números romanos que se solía poner, o se puede poner todavía, o numerar arábigo, porque iba a ser demasiado marcado el corte, iba a ser muy, muy evidente el corte. Ujú. Viendo acá terminamos A, pasamos a B para pasar a C. En cambio, esta división, así sea un párrafo que esté en una página, un párrafo corto en una página y pasamos hacia la otra página, quería que de alguna manera el espacio blanco dé como un respiro, pero también se suma a la atmósfera, se suma a la atmósfera de narración, en esa suerte pues de fundidos,
¿no? O yuxtaposiciones también, que de alguna manera pues se termina un fragmento, pero se conecta, así pasa de otro espacio y tiempo, se conecta con lo siguiente. Eso sí lo quería hacer, eso lo tenía claro, pero al principio la separación no era tanto hacia toda una página completa, sino era como un gran vacío narrativo, hasta que conversando con mi editor, si no me equivoco, fue Víctor Ruiz Velázquez, con quien edité este libro, en Planeta Perú, y él me recomendó, y si lo espacias todavía más, va a respirar, me dicen. Y lo probé, releí el libro y dije, sí, efectivamente, sí, respira mejor así. Y así lo mantuvimos, así lo mantuvimos. En este caso sí, fue un trabajo colaborativo, tengo que decirlo, ¿no? Y del cual estoy muy, muy satisfecho. O sea, digamos que tus saltos, tu propuesta inicial eran saltos más bien como espacios vacíos, pero que se te continuaban en la misma página quizás, y el editor te propone hacer estos saltos más a la página siguiente como para dar una mayor delimitación capitular, podríamos llamarlo. Exacto, exactamente, tal Es cual. muy interesante, me encanta. Cosa que, por ejemplo, en la última novela, Crack y el nuevo fin del mundo, allí sí aparece numerado, ¿no? Ahí sí necesito en esta Ujú. novela que se marque, termina A, termina B, termina C, y ya luego es el lector quien va estableciendo el tejido, digamos, ¿no? En el caso de Historia de un brazo, no, quería que tenga otra manera de respirar el texto. Y sí, y sirve como para justamente eso, como cuando te das cuenta de que estás saltando al otro capítulo, ¿en qué me quedé? ¿Qué pasó acá? Como que es un activador muy interesante en la lectura, y también te da obviamente la posibilidad de, si necesitas justamente generar la respiración o un corte y volverla a retomar, es como mucho más fácil que con otras fórmulas escriturales, ¿no? Eso me llama mucho la atención porque además tienes desde capítulos que pueden ser, no sé, 2 líneas de texto hasta cosas un poco más amplias de varias páginas. eh, y todo va sosteniendo este engranaje que es como muy sólido, muy, con mucho para lograr como lector, que me parece eso muy, muy bonito. Así que, Sí, para, gracias, no, gracias. Tu lectura, me encanta tu lectura. para cerrar, te voy a hacer solo una pregunta más y em, bueno, como decías, a veces capaz es mucho más importante que la literatura nos deje con preguntas que nos las responda a todas, ¿no? Ujú. Que detone preguntas y nos deje pensando en eso que la historia no nos dijo explícitamente. Eh, ¿Crees que digamos, este tema de las elipsis y de los espacios vacíos también es una manera de abonar a eso? Sí, bueno, me faltó un poquito ampliar en tu pregunta anterior sobre mi experiencia con la microficción. Ujú, Efectivamente, creo que algo que he aprendido de la microficción es aprovechar o potenciar las elipsis, potenciar lo no dicho, y que en mi caso a veces, bueno, de repente algún lector puede pensar que exagero, ya demasiada elipsis, y me pongo muy, muy japonés, digamos, con el haiku, digamos, ¿no? Dando 3 pinceladas. Es posible, no voy a negar que narrativamente me sucede a veces, ¿no? Sobre todo con el último libro de microficción, Enciclopedia Vacía, El Gran Sueño, y que en Historia de un Brazo también hay pasajes que son muy como de atmósfera también, que no es que no hay acciones necesariamente, o son mínimas las acciones, sino más bien son sensaciones, pero que lo que pretenden es buscar resaltar el vínculo entre ese hijo y ese padre, ¿no? O sea, el recuerdo cuando el padre bañaba al hijo cuando era pequeño, ¿no? ujú. Eh, Cosas así, o cuando salen del cine, en fin, es decir, sí aprovecho la estructura del microrelato, no para que cada segmento o cada forma capitular tenga
necesariamente pues una estructura autónoma, porque no la tiene como estructura autónoma, pero querer generar esa ilusión, ¿no? La ilusión de unidad. Es excelente. Digo, es una novela que nos desafía, ¿no? No es una novela con la que nos vamos a encontrar usualmente eh, en el mercado o entre las opciones de lectura que tenemos, pero me parece que es una lectura que nos puede llevar a, a exploraciones, a reflexiones y a a tópicos con los que es necesario, bueno, eso, enfrentarse, confrontarse. Hay una serie de cuestionamientos, como bien ya lo conversamos, a todo el tema de lo familiar, a la paternidad del padre del narrador y la propia paternidad del narrador, ¿no? También hay una exploración ahí interesante con relación a eso. Digamos que tiene muchos elementos para que sea una lectura muy recomendable que esperamos que de acá en más los usuarios y usuarias de la biblioteca puedan disfrutar y bueno, y solicitar. En todo caso, ya para concluir, te invitaría justo a saludar a esos nuevos lectores y lectoras que ahora van a tener a su disposición Historia de un brazo en braille. Sí, por supuesto, ¿no? Yo tengo, bueno, tengo ahí expectativas también, ¿no? De conocer, obviamente uno siempre quiere saber lo que opinan nuevos lectores, así que bueno, ya si existe esta posibilidad de ampliar los lectores a través de la escritura en braille, también, por supuesto, que se aproximen a este mundo, a este universo, a esta historia de un brazo, y por qué no, bueno, ahora las redes nos comunica con todo el mundo. Si desean, también me pueden escribir, dar su comentario, que me agradará mucho, por supuesto, conocer. Voy a estar pronto en Argentina, así que en una de esas también podemos coincidir en algún evento. Y bueno, y si leen Historia de un Brazo, que me cuenten luego con qué personajes se sienten más cercanos. Así es. En la descripción de este video van a estar disponibles las redes de Ricardo para quien desee justamente hacerle algún comentario, seguirlo y demás. Ricardo, bueno, concluir agradeciéndote una vez más, tanto por la inclusión de Historia de un Brazo en la colección como por esta maravillosa charla y por la posibilidad de más en el futuro. Ojalá presencialmente, y hacer saber que para nosotros es un enorme gusto contar con este material y que esperamos que sea la primera de muchas obras que podamos transcribir en braille, bueno, para uso de más personas con discapacidad visual en Argentina. Es un placer siempre conversar contigo y espero que nos veamos, que estemos, que conversemos, que tengamos esta oportunidad de seguir compartiendo la literatura. Gracias. Así es. Y bueno, recordarles a todos y todas cuantos nos escuchan y nos ven en el canal de YouTube de la biblioteca que pueden seguir a la BAC a través de las distintas redes sociales, en Facebook como Biblioteca Argentina punto para ciegos, en Instagram como @Biblioteca Argentina para ciegos y en X como BAC Biblioteca. También recordarles que siempre pueden activar la campanita para que YouTube les avise no solo de los distintos contenidos y materiales que se van subiendo, sino de más episodios de este ciclo entre nosotros para conocer un poco más a los autores y autoras de la colección 100 años, 100 libros de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Yo soy Adriana Rodríguez, coordinadora editorial de esta maravillosa colección. Es para mí un placer haberles acompañado y será hasta la próxima. Chau, chau. Chao.